Buenas tardes. Hola. Bueno, mi nombre es Miguel Corbacho, yo soy el responsable de acreditaciones y formación del Colegio de Psicólogos de Madrid y bueno, pues voy a tener el placer de presentar esta nueva conferencia del ciclo de conferencias de psicología y coaching del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid en un tema, pues bueno, yo creo que bastante muy interesante, que es las relaciones entre la psicoterapia y el coaching. Para ello vamos a contar con Gracia. Voy a contar un poco quién es Gracia para que conozcáis un poco su currículum, su vida profesional. Es Gracia María Mayoli, licenciada en Psicología y especialista en Desarrollo Organizacional por la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela, profesora de Psicología Clínica en la Universidad Católica Andrés Bello, es terapeuta clínica diplomada por el Instituto de Psicograma y Psicología Humanista, posgrado en Análisis Transaccional y Dinámica de Grupos, coach profesional certificada, coach de equipos certificada por Liderazgo Isabia, facilitadora de la formación de coaches en Liderazgo, facilitadora certificada por la MBTI y por la OPP de Londres, y para el Team Diagnostic Assessment, certificada por Team International Coaching, Estados Unidos, socia fundadora y directora de proyectos de Team Building Consultores en Venezuela, España y Chile. Y bueno, pues supongo que os contará algo más de su currículum, que si seguimos hablando de su currículum, terminaremos muy tarde. Como os he dicho, para mí es un placer presentarla. Yo espero que disfrutéis esta hora y media y tal. Como siempre, en las conferencias que hemos hecho hasta ahora, pues sabéis que va a hacer una exposición del tema en concreto y posteriormente, pues bueno, habrá un tiempo para las preguntas que deseéis hacerle. ¿De acuerdo? Pues nada, gracias. Yo voy a bajar porque desde aquí arriba no me gusta. Bueno, soy venezolana, tengo 4 años viviendo en España y mi vida profesional en Venezuela la desarrollé fundamentalmente en psicoterapia. Me especialicé en psicoterapia infantil y de adolescentes y mi enfoque terapéutico era un enfoque basado en el humanismo, del cual vamos a hablar un poquito ahora, y por qué hago el paso al coaching cuando llego a España. Y trabajaba mucho con terapias breves, por supuesto trabajar con niños y adolescentes incluía familias, incluía los padres, porque forman parte de un sistema. Mi enfoque eminentemente de trabajo es un enfoque sistémico. Entonces, vamos a hablar un poquito de por qué llego a esto. Llego porque la historia de la psicología viene desde la filosofía. Es decir, yo me quedo hablando con unos amigos cuando recién llegaba acá a España, que me preguntaban cómo es eso que eras terapeuta y ahora haces coaching, cómo hiciste el paso de una cosa a otra. Entonces yo le decía que psicología se desarrolló a partir de la filosofía. El primer filósofo, psicólogo, coach fue Sócrates. ¿No se oye? ¿Lo estoy distorsionando? ¿Está bien? Ok. Sócrates fue el primero que con sus preguntas abiertas a todos sus estudiantes, a la gente que lo acompañaba, pues hacía coaching. Lo que pasa es que en aquella época ni existía la palabra. Cuando aparece la psicología, aparece con nombre y apellido con Sigmund Freud, realmente con el psicoanálisis. Él es el que le da el nombre a la psicología, diferenciándola un poco de lo que era la filosofía. De hecho, psicología en Europa fue un posgrado de filosofía durante muchos años. Yo me acuerdo que todavía en los años 70 para ser psicólogo había que ser filósofo, porque no había forma, y un psicólogo joven no existía porque tenía que ser filósofo. Entonces empezaban a ser psicólogos a partir de los 30 años, porque eso era la psicología en ese momento. Freud le da nombre y apellido a la psicología y le da énfasis al psicoanálisis. Le da énfasis al psicoanálisis, y yo digo que Freud fue más famoso. Esto ya es cosecha propia, pueden estar de acuerdo o no, pero fue muy famoso
victoriana se le ocurrió hablar de sexo. Hoy en día estamos viendo cómo estamos recuperando a Jung y dentro de toda esa corriente del psicoanálisis, realmente la teoría junguiana se está aplicando cada vez más, especialmente en trabajos organizacionales, los tipos psicológicos, la teoría de Jung en relación a cuáles son los contenidos de los tipos psicológicos. Sí, yo creo que a Jung le estamos dando un puesto mucho más importante del que se le ha dado históricamente. El que todavía queda un poquito rezagado ahí en el psicoanálisis es Adler, pero algún día llegará alguien que lo haga promoción. La otra gran ramificación de la psicología como posibilidad de ocupación, de trabajo, es el conductismo. El psicoanálisis empieza antes de la Segunda Guerra Mundial, continúa ahí, y después de la Segunda Guerra Mundial surge el conductismo. En el psicoanálisis tenemos como premisa fundamental que todo lo que nos ocurre es producto de nuestro pasado y tenemos que trabajar el pasado para poder llegar a un estado de estabilidad. Fue la época en donde se culpabilizó muchísimo a los padres. Estamos hablando del psicoanálisis puro, no de las derivaciones que hubo posteriormente y las diferentes escuelas. El conductismo se basaba fundamentalmente en que todo era producto de la respuesta del medio ambiente a lo que hacíamos. Esto es, después de la Segunda Guerra Mundial, había que recuperar a una cantidad de soldados que habían tenido traumas, diferentes cosas, y el conductismo fue una posición dentro de la psicología que tuvo muchos adeptos. Y en los años 60, 70 aparece el humanismo. En el conductismo, la responsabilidad de lo que ocurre es del medio ambiente y yo respondo a lo que hace el medio ambiente. En el humanismo, la responsabilidad de lo que me ocurre tiene que ver con mi historia, tiene que ver con el medio ambiente y tiene que ver con mi decisión de cómo me va a afectar esto. Por primera vez aparece la responsabilidad de las personas en lo que les ocurre en el día a día. Yo como psicoterapeuta me identificaba fundamentalmente con el humanismo. En el humanismo entra análisis transaccional, entran dinámicas de grupo, líneas satir con terapia familiar. Fue, digamos, el enfoque en el que yo trabajé 34 años en Venezuela. Entonces, es a partir de ese enfoque que yo hago la comparación entre coaching y psicoterapia. No la hago ni con el psicoanálisis ni con el conductismo, porque no manejo, salvo lo que es el conocimiento necesario de dinámicas y de conducta, pero mi enfoque personal y profesional en este aspecto tiene que ver con el humanismo. Entonces, desde la perspectiva humanista, ¿qué es la psicoterapia? La psicoterapia es un enfoque sistémico, entendiendo el sistema, como muchos de ustedes saben, en donde lo que le ocurre a uno afecta al sistema en sí mismo. Se trabaja en colaboración con los pacientes para ayudarlos a resolver los problemas que han estado obstaculizando su desarrollo. Trabajamos con su pasado siempre que ese pasado está influyendo en las conductas actuales. No tenemos que revisar toda su historia porque no trabajamos con terapias largas, trabajamos con terapias breves y en donde lo que estamos buscando es que sea ecológico para todo el sistema familiar. Hay una conversación terapéutica mediante la cual se van analizando las emociones, los sentimientos, las creencias, los valores, las cosas que yo puedo como terapeuta ayudar a la persona a que sane. Los factores que hacen preciso, que hacen que necesitemos una psicoterapia es cuando hay una enfermedad mental. Hay un diagnóstico de enfermedad mental y tenemos que trabajar con la persona para poder aliviarla en sus síntomas o trabajar con el sistema o buscar de alguna manera el concepto de sanación. La persona ha perdido la libertad de elección. Cuando estamos bajo un proceso neurótico, un proceso psicótico, yo no tengo capacidad de elección porque eso es algo que irrumpe en mi vida y me obliga
actuar de una manera repetida o de una determinada forma que no me da resultados, pero que es la única que conozco. No me siento capaz de ser feliz porque hay cosas que están afectando mi libertad, mi posibilidad de elección, mis relaciones interpersonales y mi manera de humanidad. Y estoy muy atada al pasado. Cuando esos factores, cualquiera de ellos, no los cuatro conjuntamente, sino cualquiera de ellos está presente, no es, o sea, es necesario un proceso de psicoterapia. No podemos estar hablando de un proceso de coaching. Ahora, ¿qué es el coaching? A diferencia de la psicoterapia que trabajaba con un modelo terapéutico sistémico, esto es un modelo de trabajo en donde lo que se busca es el crecimiento personal. Hay diferentes definiciones de coaching, pero hay una que a mí me gusta mucho que dice que el coaching es el arte de preguntar. Y es un arte. O sea, evidentemente el coaching se basa fundamentalmente en la necesidad de los clientes de alcanzar logros, de alcanzar éxitos, de cosas que ellos ven que ellos pueden hacer y que ellos necesitan de alguna manera un oyente que le pueda ir llevando poco a poco a que pueda buscar dentro de sus recursos internos cómo alcanzar esos logros. En donde hay aprendizaje, hay exploración, hay revisión de creencias, en donde sustituimos algunas creencias, se revisan las creencias limitantes. Muchas veces tenemos, sin darnos cuenta, porque están en nuestro inconsciente, creencias que de entrada decimos yo no puedo hacer eso, o yo no soy capaz, o yo no voy a alcanzar eso. Y si yo no cambio esa creencia, no voy a hacer ningún esfuerzo por alcanzarlo, porque ya sé que no lo puedo alcanzar. ¿Para qué me voy a preocupar de que voy a hacer algo si no lo voy a alcanzar? En el coaching hay acción. Esa palabra es fundamental dentro del coaching. Mientras en la psicoterapia nosotros vemos de que hay una relación bipersonal o grupal o como sea, en donde hay mucha escucha, y en el coaching hay mucha escucha, pero lo que se busca fundamentalmente es que la persona actúe, que vaya hacia donde piensa que están sus éxitos, están sus logros. Entonces hay un movimiento constante, hay acción. Durante las sesiones de coaching identifican los obstáculos que puedan tener, identifican juicios, identifican toda una serie de cosas y se les permite hacer un insight y la persona al ir haciendo el insight se va dando cuenta de dónde están sus trabas y es algo que le permite avanzar dentro de su proceso y en la dirección que ellos quieren. ¿Qué se necesita para hacer coaching? Que una persona elija hacer coaching, tiene capacidad de elección, tiene capacidad de decisión, sabe qué es lo que quiere lograr, está libre para lograr eso, o sea, tiene la libertad suficiente, no hay ataduras a nivel de personalidad que le impidan hacer ciertas cosas y la responsabilidad que debe asumir para el trabajo para alcanzar las metas que él mismo se está proponiendo. El punto importante acá es responsabilidad, es libertad, es capacidad de tomar decisiones y elegir. Es como lo básico para que una persona diga yo quiero hacer coaching. Si nosotros hablamos, hay personas que dicen no, yo prefiero una psicoterapia, mi terapista es excelente, mi coach es excelente, lo que hay que ver es qué quiere realmente la persona lograr. Entonces, en una va a estar resolviendo nudos que no le han permitido avanzar, en la otra sabe a dónde quiere llegar y es libre pero no sabe cómo hacerlo. Semejanzas. Hay muchas semejanzas entre coaching y psicoterapia, muchas, y hay muchas diferencias. Las semejanzas se definen fundamentalmente por lo que la persona que se va a someter al proceso entiende que debe realizar. Entonces, en primer lugar, el coach y el terapeuta deben tener entrenamiento profesional, es decir,
no cualquiera puede decir, a partir de hoy voy a hacer coaching, y ahí arranco a hacer coaching. Porque puede ser una persona experta y puede ser un excelente consultor, pero para ser coach tiene que formarse como coach. Cada día, así como cuando empezó hace muchos años la psicología, tuvimos que recurrir a leyes, tuvimos que recurrir a una cantidad de cosas porque era un campo que se mezclaba en aquel entonces los trabajadores sociales, la psiquiatría. O sea, tuvimos que hacer muchos esfuerzos para diferenciarnos. Hoy en día las personas que trabajan en coaching están haciendo esfuerzos para garantizar la formación de lo que se dice coach. Hay acreditaciones especiales, no porque yo sea experto en algo soy coach, porque el coaching requiere un procedimiento especial de actuación. Entonces, los dos, psicoterapia y coaching, requieren necesariamente formación. Se paga por el servicio. Ustedes saben que un proceso terapéutico donde no haya paga no funciona porque la persona no lo valora. El coaching es exactamente igual. El coaching debe tener una remuneración económica para que la persona que decide iniciar el proceso, que no es económico no entendido, sino barato, no sé cómo, de bajo costo. A veces se me traslapan las palabras en venezolano, así que perdonan. El cliente y el paciente ambos desean un cambio. Hay algo que no les gusta y ambos quieren cambiar. El coach, el terapeuta, ambos están en un rol de ayuda, están ahí para acompañar al cliente-paciente en el proceso que desea iniciar. La relación es confidencial y tiene continuidad. No es una sesión de coaching y se acabó, porque generalmente una sesión de coaching finaliza con un plan de acción, que hay que revisar qué ha pasado, cómo se ha llevado adelante, qué obstáculos, qué facilidades. Entonces tiene que tener una continuidad. En ambos hay una escucha activa. En ambos las sesiones pueden ser individuales o en grupo. Las sesiones son programadas y continuas. Después vamos a ver las diferencias en esto de sesiones programadas y continuas, ya que los tiempos son diferentes, pero sí hay una continuidad. Se presume que el cambio ocurrirá después de un periodo de tiempo. Es decir, una sesión de coaching no produce los cambios, produce algunos cambios. Una sesión de psicoterapia, ustedes saben el tiempo que va llevando para que se vayan produciendo los cambios. En ambos, en coaching y psicoterapia se hacen preguntas abiertas. El servicio se presta mediante el lenguaje, prestando atención a la tridimensionalidad del mismo, cuerpo, mente y emociones. En el coaching también es muy importante la tridimensionalidad, lo mismo. Y por eso le doy un punto importante al lenguaje, lo separo en una lámina del solito, porque el lenguaje en coaching en sí mismo es acción. Lo que nosotros hablamos nos describe de cómo somos. Entonces, cuando yo utilizo un determinado lenguaje, yo me responsabilizo de lo que estoy diciendo y hablo desde mi yo. Pero si yo hablo de mí, contándole el cuento a otra persona y la coloco en tú, ya yo no me estoy responsabilizando por lo que estoy diciendo. Es muy frecuente que hablemos de uno mismo o de uno. Cuando a uno le pasan tales y tales cosas, yo no me estoy responsabilizando. Ese uno puede ser cualquiera. En coaching, esa utilización del lenguaje, esa precisión de cómo vamos a decir las cosas y cómo asumo responsablemente lo que estoy diciendo es fundamental. Y es lo que genera cambios. Porque cuando yo estoy hablando de algo que me genera una emoción y paso del uno a paso yo, las emociones a mí se me revuelven, o sea, empiezo a sentir que la piel se me pone como piel de gallina, empiezo a sentir que ya no es lo mismo hablar de uno que de yo, porque de yo estoy asumiendo la responsabilidad de lo que estoy diciendo. La forma en que hablamos influye en cómo vemos el mundo. Es decir, si yo hablo de una manera
pesimista, si yo hablo de una forma continuamente quejándome, el mundo que yo veo es un mundo muy infeliz. Y yo pienso que todo el mundo lo está viendo igual que yo, y entonces empiezo a tener juicios que no son la realidad, que si yo empiezo a hacer preguntas para todas las personas me voy a encontrar que hay juicios diferentes a los míos. Pero entonces tengo que estar en coaching, contrastamos mucho cuál es la realidad con la forma en que hablo. La interpretación que hacemos del lenguaje en la comunicación condiciona nuestra respuesta. Y vamos a responder desde lo que somos. Y desde lo que somos tenemos nuestras propias creencias. Entonces, cuando estamos en una sesión de coaching y estamos viendo que nuestro coachee está utilizando creencias que lo limitan y empezamos a revisar qué es eso que está pasando, cómo es ese proceso de lo que le está ocurriendo, esa persona va a asumir en primer lugar la responsabilidad de sus creencias. Y nosotros como coach lo vamos a acompañar a través de preguntas, a través de metáforas, a través de diferentes herramientas que podemos utilizar para que él pueda sustituir esa creencia que lo limita por otra. Las creencias no las podemos eliminar, las podemos sustituir. Entonces desmontamos creencias tóxicas y empezamos a trabajar con creencias activas que lo llevan a resultados positivos. Eso lleva, cuando esto ocurre, a que haya nuevas expresiones de lenguaje abiertas y con una visión del mundo desde una perspectiva diferente. Cambia el observador. Les quiero decir que si quieren hacer preguntas mientras voy hablando, yo me siento hasta mejor, porque veo hasta por dónde van. En cambio, si yo voy a hacer así todo, es como demasiado magistral y no me gusta. Así que siéntanse libres de verdad de preguntar. No, yo me siento contenta de que lo hagan. Ahora sí empezamos a ver las diferencias. El foco de atención. La psicoterapia está evolucionando de la medicina y de la psicología. Es decir, su modelo es un modelo médico. La psicoterapia trabaja fundamentalmente con personas que tienen cuadros diagnosticables, síntomas que pertenecen a determinados cuadros. El coaching, en cambio, evoluciona de los negocios y del desarrollo personal. En mi caso, cuando yo empecé a trabajar con coaching, fue en los años 90. Cuando cambió el DSM-3 al 4, donde apareció el ADD, el déficit de atención como enfermedad dentro del DSM-4, y ahí apareció por primera vez dentro de la psicología la palabra coach. Para mí, o sea, yo no sé si antes de eso hubo psicólogos que hacían coaching o había gente que hacía coaching, pero yo conocí el coach y coaching a través de trabajar con niños que tenían déficit de atención. Trabajé mucho con este tipo de niños porque yo trabajaba mucho con escuelas bilingües y no sé por qué razón pues había un mayor número de niños, que había gente que los diagnosticaba como ADD, que no eran ADD, pero bueno, había toda una mezcolanza y yo trabajaba con estudiantes de psicología que ayudaban a estos niños. Yo los entrenaba que fueran coaches de estos niños, en todo lo que era la parte académica y la parte de la escuela. Y realmente fue un éxito increíble. Porque estas personas que los ayudaban, como eran estudiantes de psicología, entendían un poco lo que le pasaba a estos niños y adolescentes. Entonces les daban un tiempo diferente. Y realmente fue algo increíble y fue una experiencia hermosísima, y les puedo decir que yo todavía tengo pacientes, ex pacientes, porque por supuesto ahora no los veo, pero chicos que cuando llegaron a la escuela preescolar se entretenían con el papel higiénico en el baño, lo desenrollaban y lo volvían a enrollar y pasaban horas en eso, algunos, otros se pasaban horas recogiendo bichitos, salían al patio de recreo y no regresaban más al aula. Y fueron niños que fueron outstanding en su escuela, llegaron en bachillerato a ser outstanding y súper bien, tuvieron coach
mucho tiempo de su vida, mucho tiempo, y hoy me escriben porque saben que les puedo hacer las preguntas que nos hago reflexionar sobre lo que están haciendo. Varios de ellos están en la universidad y realmente es una experiencia hermosísima los reencuentros. Cuando voy a Venezuela es algo así como que llenar las baterías de una energía increíble, realmente es muy hermoso. Entonces yo conocí el coaching en ese momento y después cuando llegué a España, desde mi punto de vista, yo considero que para poder hacer psicoterapia hay que sentir el idioma que se habla en el país. Y aunque todos hablamos español, hay ciertas palabras que para ustedes no tienen ningún significado y para mí tienen muchísimo. Entonces no puedo acompañar bien. Entonces decidí que ya que yo venía del humanismo, yo podía arrancar con el coaching. Mi esposo ya estaba metido en toda esa área trabajando. Entonces fue como un campo de trabajo para mí que se me abría y era una nueva experiencia. Y por eso no hago psicoterapia en España, porque creo que el lenguaje es muy importante. Y me pasa muchas veces de que tenemos un socio en nuestra empresa que es español y muchas veces le digo algo y me dice, eso es español medieval, eso no se habla aquí. Entonces, pues en psicoterapia no puedo hablar en español medieval. Así que hago coaching, que es más fácil además con los ejecutivos y con las personas haciendo life coaching en que puedan entender mi español medieval. La psicoterapia alivia el dolor, alivia los síntomas. Esa es la búsqueda de la psicoterapia, es decir, es sanar. Hay algo que no me permite desarrollarme, hay algo que no me permite ser feliz, necesito sanar esto que duele. El coaching lo que está buscando es alcanzar metas, alcanzar logros, encontrar la vía por la cual va a ir más rápido a hacer determinadas cosas que él está bien, pero que no encuentra cuál es el camino. Sí, gracias. Decía que a lo mejor alguna pregunta simplista y pido disculpas porque me he quedado atascada en esto. Ella decía que la psicoterapia, entre los factores que precisan para hacer psicoterapia, no debe ser al pasado. Yo digo que en mi práctica profesional, que no todos los que estamos aquí coincidiréis lógicamente, muchas veces para alcanzar esas ciertas metas y deseos que efectivamente los ejecutivos que creo que en el trabajo, lo que pretenden siempre es que el proceso de coaching de desarrollo de determinadas habilidades o de determinadas metas parte muchas veces de una declaración, de decirlo así en términos de coaching, de incompetencia, por fracasos pasados. Es decir, que sí, el coaching, uno de los factores que también influye es el pasado. Pregunto, no lo afirmo. Totalmente cierto. Es totalmente cierto lo que estás diciendo. La única diferencia es que mientras en la psicoterapia yo acudo al pasado para resolver el pasado, en coaching yo traigo el pasado para resolver mi presente y futuro, para no volver a repetir las mismas cosas. Es decir, acuérdense lo que decía Einstein, el loco el que pretende, locura es pretender obtener resultados diferentes haciendo lo mismo. Entonces en coaching nos vamos al pasado solamente cuando ese pasado me va a permitir avanzar, pero no me voy a detener en ese pasado un año para ver cómo lo integro, sino sencillamente cómo eso está afectando mis creencias, cómo eso de alguna manera hace que mi incompetencia se manifieste y mirando al futuro cómo voy a sobrellevar esta situación, cómo voy a utilizarlo mejor. Es desde ese punto de vista. De hecho aquí lo tienes. En la psicoterapia nos vamos a la historia y a comprender el por qué actúo de determinada manera. Las preguntas fundamentales en psicoterapia es ¿por qué? La pregunta fundamental en coaching es ¿quién? ¿Para qué? ¿Cómo? Hace poco yo estaba haciendo una certificación con un grupo americano y es un coach muy reconocido y él decía que la pregunta que más se utiliza en coaching es ¿y después qué? En coaching lo que tenemos que preguntar continuamente es ¿y después qué? O sea, ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué esperas que pase con esto?
no te lo puedo decir yo, lo tienes que decir. Entonces vemos que en el coaching la pregunta es quién, cómo, para qué. Hay una visión de futuro, co-creamos con nuestro coaching ese futuro que él está viendo, lo ayudamos en esa creación que él está haciendo, no es la mía, es la de él. Y eso lo va a llevar a los logros que él quiere alcanzar. En la psicoterapia el paciente desea dejar atrás sus penas, su dolor, las cosas que no le permiten ser feliz. En el coaching el cliente lo que quiere es moverse hacia sus metas. Él está viendo hacia dónde quiere ir y necesita el acompañamiento de ese camino que él está viendo que quiere recorrer. El plan, en psicoterapia hacemos un plan de tratamiento y lo que hacemos es aliviar signos y síntomas. En coaching lo que hacemos es un plan de acción con metas realistas. O sea, a lo mejor el coaching nos está planteando una meta que es muy alejada, entonces tenemos que ayudar a que su realidad de lo que pueda alcanzar, él lo pueda pautar. No podemos decirle eso no puede, pero sí es que tenga metas realistas y que pueda ir trabajando desde ese punto de vista. Eso lo define el cliente, cuáles son esas metas, y nosotros lo ayudamos a que él las vea como reales. El contexto del modelo psicoterapéutico es un modelo médico clínico. El contexto del coaching es de desarrollo y aprendizaje. La declaración fundamental en coaching es no sé. Porque a partir de que no sé, abro brechas de aprendizaje, salgo de mi zona de confort y puedo aprender. Y al aprender ya me muevo a otra zona de confort y nuevamente buscaré otro aprendizaje. Entonces, el no sé es una declaración continua dentro del coaching. La psicoterapia trabaja con enfermedades diagnosticables. El coaching trabaja con metas deseadas, transiciones en la vida, crecimiento personal, diagnósticos versus estados deseados. Cuando estábamos viendo lo de mi currículum, hay dos pruebas que yo utilizo mucho. Para mí es muy importante hacer diagnóstico cuando hago coaching, especialmente cuando estamos hablando de procesos de grupos. Y es interesantísimo porque hacemos diagnósticos cruzados. Por un lado, hacemos una prueba que nos da un estilo de ser de las personas, un tipo psicológico de cómo son las personas. Eso es algo individual, pero además hacemos un diagnóstico del equipo, en donde no se identifican las personas, sino lo que el equipo piensa de sí mismo. Entonces es interesantísimo ver o a mí me resulta muy interesante, ver las reacciones de ellos cuando les pongo el espejo de ustedes se ven así. Es increíble porque eso ya de por sí empieza a movilizar una cantidad de procesos internos. Entonces ahí nos ayudan las sesiones de coaching individuales. Entonces vamos mezclando procesos, trabajo en grupo con sesiones individuales y necesitamos un diagnóstico. Es decir, yo no puedo diagnosticar el equipo si no tengo cómo mostrarles cómo están ellos en este momento. Entonces, realmente no es que no se necesite diagnóstico, pero son diagnósticos con fines distintos. La psicoterapia tiene un paradigma que es el de la patología, enfermedad, y el paradigma del coaching es de posibilidades, oportunidades, poder utilizar lo que puedo para seguir avanzando, las oportunidades, los problemas, cómo los convierto en oportunidades, cómo hago que esto que pudo haber sido algo que pudo entorpecer, lo convierta en una oportunidad de aprendizaje y de progreso. La relación entre terapeuta y paciente y terapeuta-cliente también es diferente. En el caso de la psicoterapia, el experto es el terapeuta, es el que sabe lo que se debe hacer, es el que sabe, el que conoce la teoría y el que sabe las herramientas que va a utilizar para avanzar en psicoterapia. En el coaching, el que es experto es el cliente, porque es la vida del cliente.
es él el que va a tomar las decisiones. Entonces el que sabe de su vida es él. Por lo tanto consideramos al cliente como el experto. En psicoterapia el cliente es el paciente. El coach es el co-creador, acompañante del proceso de coaching. El paciente deposita sus sentimientos y emociones en el terapeuta para recibir la ayuda terapéutica. En el proceso de coaching, el cliente plantea al coach sus dificultades, desafíos y oportunidades de avanzar para mejorar él. Y es una alianza entre iguales. El coach y el coachee hacen una alianza entre dos personas que están a la misma altura. No hay uno por encima del otro. La orientación en psicoterapia se busca fundamentalmente una orientación al mundo interior, hacia qué es lo que me está pasando, qué es lo que no me está dejando sentir bien. En el coaching buscamos tanto el mundo interior como exterior. En el coaching tenemos que estar muy pendientes de que las sesiones sean ecológicas, entendiendo como ecología cómo estos cambios que va a tener esta persona afectan a su ambiente, que las decisiones que tome sean decisiones ecológicas para su ambiente familiar, laboral, donde él esté trabajando sus mejores. En la psicoterapia se trabaja proceso y sentimientos. En coaching se trabaja acción y resultados. En la psicoterapia trabajamos sobre las emociones, exploramos las resistencias que pueden estar asociadas a sucesos del pasado para poder manejar el dolor, las penas, los sufrimientos. En el coaching lo que se busca es el cambio de actitudes, sustitución de creencias y maneras de actuar, formas de ver el mundo. Buscamos el modelo del observador, no es lo mismo. O sea, evitamos el enfoque único que muchas personas tienen, que van enfocadas en una sola dirección, y buscamos que el coachee se vea lo mismo que está viendo desde otra perspectiva, desde otro ángulo, porque muchas veces no es lo mismo verlo desde aquí que desde ahí. Entonces, cuando lo llevamos a que se mueva, hay una energía real que se está moviendo, donde él puede tomar conciencia de cuáles son los cambios que él debe hacer. En la psicoterapia se explora la raíz de los problemas y la solución de los mismos. En el coaching se enfoca en la solución de los problemas porque quiere que los problemas se conviertan en oportunidades de cambio para esta persona. Y es lo que la persona está buscando. La responsabilidad, en psicoterapia, la responsabilidad del proceso y de la mejora es del terapeuta. En el coaching, la responsabilidad de lo que ocurre en las sesiones de coaching es del coaching, porque él asume la responsabilidad de su cambio, no es el coach. El coach es responsable del proceso, más no de las consecuencias, porque el cliente las va a asumir en función de que él considera de que eso es algo que puede hacer. Las sesiones de psicoterapia tienen aproximadamente una duración de 50 minutos. Dependiendo de algunos modelos un poco más, otros modelos llegan a 45, pero digamos, promedialmente son 50 minutos. Las sesiones de coaching, en mi experiencia, son de hora y media. Realmente, para poder hacer la curva completa, digamos, y llegar a unas metas al final, a mí personalmente no cuento menos de hora y media. 90 minutos es lo usual. La psicoterapia inicialmente tiene una frecuencia semanal, dependiendo además de los modelos. En el modelo que yo trabajaba era una frecuencia semanal. En coaching depende de cómo sea el contrato. Hay veces que empezamos con una secuencia semanal, 2 sesiones, 3 a lo sumo, o la primera a la semana y la próxima dentro de un mes, porque como hay un plan de acción que ejecutar, eso no es... O sea, hay personas que no lo van a ejecutar en una semana porque tienen que ver cómo van a modificar el sistema. Por lo tanto, es un proceso continuado, pero en donde las sesiones se van programando en función de lo que se está trabajando y no necesariamente es semanal, como es en psicoterapia. Una de las cosas que nosotros
nosotros hacemos mucho es eso, la coordinación, sobre todo cuando estamos con procesos con equipos naturalmente constituidos, es intercalar sesiones de coaching de equipo con sesiones individuales o con talleres de workshop, actividades outdoor en algunos casos, en otros casos con sesiones dentro de lo que es su ambiente de trabajo. El contrato terapéutico, o sea, el tiempo en este caso tiene que ver con el contrato terapéutico, es variable y depende de las necesidades de las personas y de los temas a trabajar. Generalmente mis procesos terapéuticos funcionaban mucho como funcionaba el año escolar, porque en Venezuela la gente va a los psicólogos, es decir, allá no da vergüenza decir yo tengo psicólogo, yo voy a llevar a mi hijo al psicólogo, yo voy al psicólogo. Es decir, ir al psicólogo es algo bastante frecuente y bastante normal, o sea, no es para avergonzarse, no es una tarea. Pero la realidad es que, como yo trabajaba con niños, generalmente las escuelas eran las derivadas, le decían a los padres, esto es algo que no lo podemos manejar en la escuela, o la psicóloga de la escuela, o X, y entonces lo derivaban a consultas privadas porque eran temas que no se trabajaban dentro del aula o eran temas que afectaban el aula. Entonces mis procesos terapéuticos se trabajaban en un proceso de 9 meses con las vacaciones escolares intercaladas como correspondían. Por lo tanto tenía un primer periodo, empezaban generalmente además en enero, después de 3 meses de año escolar, yo tenía hasta Semana Santa. Y eso podría ser que fuera diagnóstico y la primera fase de tratamiento. Y después de Semana Santa empezábamos con los días festivos y no sé qué, y hacíamos una sesión o dos al reinicio del próximo año escolar y ahí se terminó. Coaching no tiene periodo escolar, aunque sí tenemos un poco que nos afecta. Por ejemplo, en este momento que estamos cercanos a las vacaciones, ya las empresas empiezan vamos a esperar, no van a estar todos, si lo que es la parte de equipos empieza a postergarse porque ya no están todas las personas. En coaching el contrato implica un número de sesiones variable entre 8 o 10, algunas veces con 6 sesiones es suficiente. No hay una cantidad prefijada. Lo que sí está claro que una sola no es. Yo considero que por lo menos tiene que haber un mínimo de 3 para que uno pueda ver algo en una brecha que se decida trabajar. Y generalmente es entre 8 y 10 sesiones. En psicoterapia se trabaja el presente y se busca en el pasado las similitudes de esto que está pasando. En coaching se trabaja el presente visualizando el futuro que queremos alcanzar y solamente llevamos del pasado lo que me está obstaculizando en este momento porque es una creencia que me limita o una conducta repetida o algo de eso. El estilo del proveedor, si el terapeuta o el coach. En ambos casos hay escucha activa. El terapeuta tiene un estilo de continencia, puede contener las emociones, su estilo es un estilo mucho más nutritivo, mucho más de cuidar y proteger. El coach es catalítico. El coach lo que quiere es que haya impulso, que haya acción, que pase algo. La actitud en la psicoterapia es una actitud paciente, curativa, contenedora. La actitud del coach es desafiante, es asertiva, es con preguntas muy de esas que van así al centro de ahí vamos. La apertura del terapeuta sobre su vida personal es bastante limitada. Generalmente no permitimos como terapeutas que nuestra vida personal se incluya. La del coach si sirve para aprendizaje, no tenemos ningún problema en poner un ejemplo si eso sirve para aprendizaje. No es tan limitada, no es usual, pero no es tan limitada. El progreso en la psicoterapia tiene que ver a través de la curación, a través del manejo de las emociones, a través de la catarsis, a través de ir dejando las penas y el dolor atrás. El progreso en el coaching es a través de la acción, a través del desarrollo de talentos, a través del éxito, del cumplimiento de metas, de responsabilidades, de mi visión hacia el futuro, hacia donde voy. Y
hay un proceso de insight en ambas que se puede decir. El encuadre de psicoterapia es el de una relación tradicional, un sitio específico donde el terapeuta recibe a la persona semanalmente, generalmente es el mismo sitio, o sea, es lo más conveniente que no haya cambios de lugar, que sea un sitio donde se den las características. El coaching, yo la primera sesión prefiero hacerla generalmente face to face, porque realmente necesito ponerle un nombre a la persona con la que estoy hablando. Pero después de esa primera sesión, puede ser a través de Skype, puede ser a través de teléfono, es decir, dependiendo de las características, coaching es mucho más flexible dentro de lo que es el encuadre del modelo. En psicoterapia hay los dos casos, hay implicaciones éticas de confidencialidad y hay implicaciones de este cuadro de situación. ¿Cuáles son los aportes? Es muy lindo porque a mí me ha pasado que cuando empecé a trabajar en coaching, yo tenía cuáles eran los aportes de la psicoterapia al coaching. Pero hoy en día veo que el coaching puede tener aportes a la psicoterapia, es decir, hay un intercambio fluido entre ambas cosas. Lo que sí tengo que tener muy claro es que yo no puedo ser coach y psicoterapeuta. Eso sí está totalmente claro. O sea, si el cliente está buscando coaching, es coaching, y de ninguna de las maneras, y si pienso que esa persona está necesitando sesiones de psicoterapia, es por otra persona. Porque el modelo, el encuadre es diferente, así yo no puedo estar mezclando dos modelos que tienen un proceso distinto. Entonces, además de que estoy trabajando mucho más en coaching, no podría, con una persona que me ha pasado, personas que las he visto, y le digo, mira, yo creo que esto lo tienes que trabajar desde el punto de vista clínico. Y eso es una de las ventajas que la psicoterapia aporta al coaching, o que la psicología aporta al coaching, que me permite quizás conocer con un poco más de claridad cuáles son los casos en los que el coaching no los va a beneficiar, porque lo que esa persona está necesitando es trabajar con cosas que pertenecen al ámbito de la psicoterapia. Entonces, ese conocimiento los psicólogos lo tenemos mucho más fácil que muchos coaches, pero muchísimo más fácil. Después, nuestro papel como coach es en las creencias, o sea, ¿qué le aporta el coaching a la psicología? Como el coaching se nutre de teorías humanistas, se nutre del análisis transaccional. Una de las herramientas en coaching es el análisis transaccional, PNL. Entonces, el trabajo de creencias que viene de PNL y todo lo que tiene que ver el desmontaje de las creencias, pues eso es de una ayuda increíble en psicoterapia. Entonces, digamos, es ese intercambio fluido entre psicoterapia y creencias y coaching, que yo siento que es bien importante. Entonces, aquí tenemos que tener nuevamente en cuenta la libertad de elección. Si no hay libertad de elección, pues tiene que ser psicoterapia. Las preguntas abiertas del coaching hechas en psicoterapia, es increíble cómo llegan de una manera, son preguntas poderosas que ponen a la persona así como cuando la persona está ya en un proceso y la podemos movilizar un poquito, porque vemos que está estancada, pues le vas dando un ciclo de un poco más de rapidez en ese proceso terapéutico. El coaching es un camino más corto para hacer el insight, eso está claro, pero no necesariamente hay que hacer coaching antes de hacer psicoterapia, porque muchas personas no pueden ir a esa velocidad. Si nosotros como coaches, nosotros como psicoterapeutas, si estamos trabajando como coaches, no podemos ir más rápido que lo que el paciente y el psicoterapeuta necesita, porque podemos generar un proceso peligroso. Dime. Te doy el micrófono. El proceso no es el mismo, el encuadre no es el mismo, el origen de por qué viene el coaching no es la misma. La pregunta entonces es, ¿hay competencias diferenciales entre el psicoterapeuta y el psicólogo coach? Sí, evidentemente.
tengo que desaprender un montón de cosas como psicoterapeuta para poder ser coach. Así como tuve que aprender para ser psicoterapeuta, mi proceso de desaprendizaje para poder trabajar como coach fue fuerte. Sobre todo pensando que yo venía de 34 años de la psicoterapia. Entonces yo me acuerdo que cuando era, ¿qué nos llevamos hoy? Yo decía, una lista de desaprendizaje, o sea, eso es lo que me llevo hoy, tengo que desaprender una cantidad de cosas. Porque como psicoterapeuta había muchos juicios que no puedo utilizar en el proceso. Empezando por ahí, los desaprendizajes son muchísimos. Y solamente cuando haces los desaprendizajes es que yo pude empezar a sentirme más segura hacia el proceso. Utilizando, teniendo grupos, sí, realmente fue un proceso de aprendizaje. Tiene sus ventajas, pero sí te digo que hay que desaprender cosas. Muchas. Quería preguntarte, has comentado que en Venezuela no hay tanto tabú social de cara a acudir al psicólogo, ¿no? Por eso entiendo que has percibido que aquí quizás sí lo hay más, ¿verdad? Por tu experiencia o por las experiencias de las personas con las que has estado en contacto, sobre todo aquí, pero bueno, también allí, ocurre de gente que quizás su problemática es más apropiada para una psicoterapia, pero sin embargo, quizá por ese tabú social que todavía perdura, bueno, es más asumible de cara a la autoimagen, ¿no? Para uno mismo y para el entorno, acudir al coaching. Y bueno, se puede saber un poco de qué sentido eso puede ser así o de proporción. Y también cuando has hablado de las diferentes, has dicho, claro, los psicólogos tenemos una ventaja frente a los coaches no psicólogos porque sabemos discriminar con mayor calidad, mayor precisión, cuando la persona que viene quizá no es lo apropiado del coaching sino una psicoterapia. En tu experiencia también ocurre que quizá esa discriminación, bueno, en gente que no tiene una formación en psicología, ¿has visto que hay una diferencia a la hora de en la capacidad de elaborar, de realizar esa discriminación? Y aún así teniendo en cuenta que no todos los psicólogos tienen formación en psicoterapia, ¿no? O sea, ¿crees que lo hacen mejor los psicólogos que tienen formación en psicoterapia, los psicólogos en general, o no? Son varias preguntas que las contesto mezcladas unas y otras no. Mira, en primer lugar, sí, efectivamente, da más estatus en tener un coach. Aquí en España, yo voy al coach, da muchísimo más estatus. Porque tener un coach personal es algo así como que estás en una posición dentro de la empresa o dentro de lo que haces en tu vida. O sea, es una cuestión de estatus. Una vez que empiezas a trabajar realmente, cuando ya la persona, digamos, no le da vergüenza hablar de que tiene coaching, eso más bien le da orgullo. Ya cuando empiezas a trabajar las sesiones, pues si tiene una brecha de aprendizaje, a mí me ha pasado con personas decirle, mira, realmente no sé qué estás buscando, pero yo no veo brecha, porque hay personas que quieren un coach solamente para decir, tengo coach. Eso ocurre. Es moderno, da estatus, tengo dinero para pagar. Pásalos algunos. Pero bueno, me ha pasado. Con la ida al psicólogo a psicoterapia implica, yo no ando bien de la cabeza, hay algunas cosas ahí, entonces eso me da vergüenza, no quiero que nadie sepa, ni siquiera llevando a los niños. O sea, ni siquiera llevando a los niños, porque eso implica de que yo no estoy educándolo bien. Entonces, aquí es bien difícil hablar de remitir a un niño a un psicólogo, o sea, no es nada fácil. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la formación como coach, tenía una compañera que quería trabajar con adolescentes, coaching con adolescentes. O sea, fuimos a montones de escuelas, yo la acompañé porque claro, es un área que a mí me parecía interesante, pero es que las mismas escuelas dicen es que no lo llevan al psicólogo y está de tal, menos todavía lo van a llevar a una sesión de coaching. O sea, en las mismas escuelas el concepto de ir al psicólogo está de tal. Entonces ya eso no es fácil, o sea, no sé muy bien cómo se puede manejar eso. En Venezuela eso se traspasó hace muchísimo tiempo.
Es decir, ni es cuestión de estatus, ni es algo que te da algún tipo de prestigio, nada que ver, es sencillamente quiero saber cómo manejar esta situación. Ir al psicólogo es una cosa, lo que sí busca la gente mucho es referencias de a qué psicólogo. O sea, eso sí es una búsqueda personal, no es a cualquier psicólogo, pero ir al psicólogo es algo común. Y ahora con el gobierno que hay, pues están todos de atrás, así que tienen muchísimo trabajo. De hecho, tengo un compañero que dice que nunca ha tenido tanto trabajo como ahora. Así que tienen un sitio para trabajar. Claro. Como en Estados Unidos, no tiene sus psicólogos. Venezuela es un país que estuvo muy influido por Estados Unidos en todo. Y la psicología nuestra es una psicología más del lado de California, de lo que es todo lo que es Palo Alto, es decir, o sea, Freud no tenía mucho que ver en Venezuela, o sea, había pocos psicoanalistas estables, análisis transaccional, o sea, todas esas corrientes de terapia de fueron internadas. Si los psicólogos estamos más preparados o no para ser coach, depende de qué formación tienes como coach. Para discriminar si la persona que nos llega es más adecuada para coach o para psicoterapia, sí. Si esa capacidad la tienen más por tu experiencia. Entonces, visto que efectivamente los coaches que son psicólogos, además, e incluso dentro de ellos los que tienen formación en psicoterapia, porque yo creo que hay psicólogos que tienen tampoco de psicoterapia como alguien no psicólogo, pues si tienen una mayor capacidad según como psicólogo, no le pongas apellido. Como psicólogo tenemos una formación, bueno, no conozco la formación de psicólogos acá, pero en Venezuela la formación incluye una formación general en donde todos salimos, en donde todos salimos con una visión muy completa de lo que es psicología escolar, o sea, una universidad que es donde yo me formé y donde yo di clases. El título era un título en donde veíamos todos los campos de la psicología. Sí, pero muy mal. Claro, bueno, ni tanto, porque llegábamos a Estados Unidos y entrábamos directamente a doctorado. Es una de las, en esa universidad y en el país, esa carrera, en esa universidad, si no me equivoco, Mariana, se considera ser psicólogo de la Universidad Católica, es que eres un genio. Y si le hiciste en 5 años, eres doble. La gente divide el año escolar en semestres, pero no puede pagar. Entonces, no sé aquí en España cómo es. Después, lo que sí se le exige a los estudiantes es, y yo daba psicología clínica, una de las cosas a las que se le insistía es, de aquí ustedes no pueden salir a ejercer ni psicoterapia ni esto, tienen que irse a un máster. Y eso era algo así como que de aquí tienes que ir, ahora tienes, yo me acuerdo que yo le decía a mi estudiante, ahora lo que tienes es un título que te permite aprender lo que más te gusta. Nada más. Entonces no sé cómo es la formación en España, no la conozco, no conozco la formación de universidades acá. Pero sí un psicólogo general, o sea, que ha visto patologías de alguna manera, que ha visto psicología clínica, aunque haya sido, digamos, por encima, que pueda reconocer ciertos cuadros, está en mejor capacidad que una persona que no sabe nada de psicología. No te hablo tanto de psicoterapia, de un psicólogo psicoterapeuta, porque fue mi proceso de desaprendizaje. Entonces ahí ya yo pienso que es más complicada la cosa, porque no es que tú puedes diferenciar, sino que además tienes que desaprender para poder estar más flexible. Salirte del esquema de ¿qué son estos? En coaching hay muchísima flexibilidad de lo que es el pensamiento, irte acomodando a cada persona, a lo que esa persona quiere lograr. Entonces, si no eres flexible, oye, es bien difícil ese proceso. No sé si te contesté todo lo que... Gracias. Sí, es que la pregunta que me está surgiendo tiene que ver con el life coach, que ya sé que aquí estamos centrados en el ejecutivo, pero estaría tan cerca de lo que es psicoterapia, proceso psicoterapéutico, que ando ahí dando un poco vueltas a semejantes diferencias, pero ya ante alguien que lo que plantea es life coach y que lo que te va a llevar es su vida a todos los niveles. Que lo veo todavía mucho más sutil la membrana que lo separa. Era simplemente así.
Y esa membrana es la libertad. Si la persona con la que está trabajando es libre de tomar decisiones. Si no está atada a nudos de su personalidad que no le permiten tomar decisiones. Esa membrana en life coaching es la palabra libertad. Entonces, mi pregunta es si el perfil de la persona que viene y hace coaching es como una persona más madura, tiene un perfil como... Porque la libertad también Libertad de elección. sí, libertad, pero un perfil más maduro, como menos enfermo, entre comillas, ¿no? Es menos enfermo. Menos enfermo. O sea, estamos hablando de que coaching es para personas normales. Ya, vale, es lo que... sí. Entendiendo la normalidad como el no sufrimiento, el no dolor, el no estar atado a situaciones del pasado que no me dejan avanzar. Eso es, esa libertad. O sea, no estamos hablando de libertinaje. Sí. Hola Luis, bienvenido. Gracias. Perdón por el retraso. No te preocupes, bienvenido. Gracias. Ya yo sabía que iba a pasar eso. Entonces, los otros aportes son el acompañamiento, la transformación de juicios y creencias. En coaching acompañamos a nuestro cliente, es decir, como él es el que está estableciendo la meta, lo acompañamos y lo vamos llevando a través de preguntas poderosas a que él revise sus juicios, sus creencias, su lenguaje, que lo puede estar limitando, y qué cosas, qué obstáculos él ve para alcanzar eso, y qué más puede encontrar ahí. En el coaching hay espacio para el otro, porque hablamos fundamentalmente de ecología del sistema, eso es importantísimo. En psicoterapia la persona es la que tiene que mejorar y suponemos que si ella mejora, su entorno va a mejorar. En coaching es muy importante tomar en cuenta la ecología del sistema, las decisiones que el coaching tome, cómo va a afectar a su sistema inmediato. Los otros aportes del coaching pues tienen que verse con el darse cuenta. En el coaching es fundamental que la persona hay una expresión, en Venezuela usamos muchas expresiones, pero hay una que para mí es bueno, hay dos que para mí son buenísimas. Una es que le caiga la locha. La locha es una moneda de la época de los años 60. Y era que cayera la locha, es que la locha caiga en el cochinito de la alcancía, tenía que sonar. Entonces, el darse cuenta tiene que ver con el caer la locha. Y hay otra expresión que se las regalo porque de verdad que para mí, el día que yo la dije en una sesión de mi formación, mi grupo de formación con el que yo me formé, todo el mundo la asumió. Y es, después que mataste al tigre, le tienes miedo a la piel. Y es que muchas personas se acercan, logran encontrar el punto y cuando lo encuentran salen corriendo para atrás porque les da pavor lo que eso puede ocurrir. Yo me acuerdo que un compañero mío llegó en la sesión, estaba haciendo una sesión de coaching supervisado y llegó a ese punto y se aterró y cambió la pregunta y se fue para otro lado y perdió la oportunidad. Y la única forma que pude darle feedback fue con esa forma de decirle eso. Y eso quedó, y en mi grupo queda, ¿cómo es lo del tigre? Bueno, y entonces el coaching tiene nuevas formas de interpretar las situaciones, el modelo del observador, desde dónde estamos viendo lo que está viendo el coaching y cómo eso lo que va a afectar en sus resultados. No, todavía, y ahora coaching ejecutivo. No puse el life coaching, fíjate, especialmente por esa membrana tan débil, que no tiene tantas diferencias, pero que es fundamental eso. Pero yo dije, si me lo preguntan lo digo, pero no lo voy a poner aquí porque lo único que iba a poner era libertad. Entonces digo, ahí lo pongo. ¿Cuándo se utiliza el coaching ejecutivo? El coaching ejecutivo lo piden cuando hay cambios, cuando las empresas tienen transiciones de cambios, o porque va a haber una fusión, o porque viene gente con otra cultura,
etcétera. Entonces esos momentos en donde el piso se convierte en algo muy inestable y no estamos muy seguros de qué es lo que está pasando, esa es una de las ocasiones en que piden coaching ejecutivo. Otras veces, cuando hay dificultades en la comunicación entre las personas, en las relaciones interpersonales, cuando hay conductas de desconfianza en equipos de trabajo, cuando hay jefes en donde yo tengo la última palabra y aquí se hace lo que yo digo y nada más, y donde la persona siente que no tiene cómo manejar esas situaciones, cuando hay áreas de mejora en la construcción de los equipos o en la forma de asumir el liderazgo dentro de los equipos, en esos momentos piden el coaching ejecutivo. Cuando una persona se estanca en un puesto, esas son las personas que muchas veces buscan el life coaching porque piensan que es algo que está pasando por ellos. Y ahí es donde tenemos que ver qué tan libre es esa persona, cuando se sienten impactados. Cuando quieren mejorar la autoconfianza, la seguridad en sí mismo, el saber hacia dónde van, pero sabiendo de que están manejando bien los obstáculos. Cuando se dan cuenta que el lenguaje está generando realidades. Entonces quieren ver cómo comunicarse con las personas para cambiar esas realidades de las que y ese es el fin. Muchas gracias. Ahora lo que quiero preguntar. Dos cosas. En una de las diapositivas me ha... ¿Se oye bien? Sí, ¿quieres que te la No, ponga? no es necesario. En una de las diapositivas me ha parecido ver, en cuanto estábamos hablando de la actitud, ponía directiva. Y precisamente como estamos hablando de que el coaching está en un plano de igualdad y por ese acompañamiento, etcétera, me parece que tal vez en vez de directiva sería directa, ¿no? Directa, es directa, no directiva. Y luego... Gracias porque no voy a revisarlo, pero la idea es un lenguaje directo, ¿verdad? Vale, muchas gracias. Y luego otra cosa más es, cuando estabas hablando de que al principio te gusta diagnosticar, porque eso te es útil y que es un poco que lo traes de la psicoterapia, ¿no? Además es que también... no todo el mundo lo compra, ¿eh? Ya. Me tengo que flexibilizar cuando no lo compran. La idea es, bueno, pues acudir al maestro y preguntarte qué herramientas utilizas para poder hacerlo, porque si los objetos se desautentan, cuando tú les dices, ustedes se ven así, y me lo creo, bueno, alguna vez, alguna cosa parecida me ha pasado, entonces, ¿qué herramientas utilizas que te dan tan buen resultado, ¿no? Para el diagnóstico de equipo, utilizo el TDA, que es Team Diagnostic Assessment. Es una prueba que se pasa online. No la mando yo, la manda la gente que la creó. Ellos cobran un tanto por participante de equipos. La idea es que todos los miembros de un equipo natural, se trabaja con equipos naturales, no se puede hacer diagnóstico con personas de diferentes equipos, es con equipos que trabajan juntos. Entonces se manda la prueba online, ellos recogen todos estos resultados y yo hago la devolución de esos resultados, ellos los corrigen y todo lo demás, y eso es así. Eso lo utilizo para el coaching de equipo y realmente me ha dado, es la única prueba que conozco. En estos días estaba leyendo de una que está en estudio en Argentina, que es para hacer diagnóstico de los procesos de personas para ascender a puestos dentro de equipos, pero esa no la conozco bien, si me llegó la información nada más. La que uso para diagnóstico de equipo es la del Team Diagnostic Assessment y la hemos usado, aquí en España se está empezando a usar. Lo que pasa es que es costoso. La ventaja de venta es que tiene retest. Entonces, nosotros trabajamos con una cosa que es muy intangible, que es la creencia de las personas en lo que podemos hacer.
bien sea en coaching, bien sea en lo que hagamos como psicólogos, no tenemos cómo demostrar. Y el hecho de que aquí haya un retest a la gente les da confiabilidad. Y es una prueba que tiene todos los estudios estadísticos, revisiones, etc. O sea, esa es la que uso para la parte de... Y para la parte de personal, de esas personas del equipo, utilizo el MBTI Step 1. Porque el Step 2 me pasa lo mismo, es una prueba que la manda OPP de Londres, es muy costosa, y para la información que da, es solo para coaches muy alto nivel directivo, muy alto. No tiene sentido, con el MBTI Step 1 es suficiente, y ese sí lo administro yo, entonces no tengo que estarle pagando a nadie. Pero me da mucha información, y la gente se siente muy bien, porque sienten de que no están arando en el mar, sino de que hay cosas estadísticas. A mí me toca trabajar mucho con ingenieros, entonces lo que es números, demuéstramelo, de dónde lo sacas, por qué lo dices, para qué sirve esto, o sea, entonces cuando le digo esto tiene investigación estadística, esto tiene demostración no sé qué, se utiliza en tales partes, estos son los resultados, empiezo a creer. Gracias. Primero allá y después tú. Por favor, pasemos para atrás. Da igual grito si queréis, ¿eh? Bueno, si quieres grito. Gracias, gracias por tu ponencia, que es muy interesante. Has hablado de MBTI, era mi pregunta, y has hablado al principio de recuperar a Jung. MBTI es Jung. Eso, pero esa era mi pregunta. Psicoterapia, coaching, has dicho desaprender. Cuando interpretamos MBTI desde un conocimiento de Jung, ¿cómo mezclamos? ¿Podemos interpretar o hacer una interpretación más clínica que de coaching en la interpretación de la prueba? No, la interpretación, te explico. Pero pasa. Gracias. Fíjate, el MBTI es una prueba que viene de los años 40, 50 por ahí, o sea, es una prueba que tiene su cantidad de años. Es una prueba americana, la hicieron Myers y Briggs, y ninguna de las dos era psicóloga. ¿Okay? O sea, eso es una de las cosas bien importantes. Ninguna de las dos era psicóloga, pero ellas empezaron a ver que había ciertos patrones de conducta que hacían determinados tipos. Voy a hacer un paréntesis. Yo cuando entrego el informe del MBTI, el informe del MBTI incluye muchas más cosas de lo que incluye el MBTI en sí mismo, porque incluye la parte de equipos, en el Step 1. O sea, yo tomo cosas del Step 2, que es lo que sería la devolución que yo haría, y se las meto al Step 1, precisamente porque creo de que hay cosas muy valiosas en el Step 2, pero que no justifican el pago del Step 2. ¿Okay? Entonces, si es algo que puedo hacer de mi propia cosecha, pero que hago una integración, para mí es mucho mejor. Entonces ellas cuando toman, lo que te iba a pedir, entonces yo cuando entrego el informe tiene una página por delante donde explico los orígenes del MBTI, porque como trabajo con ingenieros, hubo un señor, el director general de una empresa, que se ofendió porque su tipo era el mismo tipo de la directora de finanzas. Y el tipo estaba ofendidísimo de que ellos fueran del mismo tipo. Entonces, pero ofensa, tuve que ir con los números y decirle que, no le voy a decir los números de la otra, pero que la diferenciación entre uno y otro, la necesidad del tipo que mejor encaja, o sea, darle toda una clase de MBTI para que él pudiera respirar tranquilo, que no se parecía a la otra, que tenía el mismo tipo que él. ¿Qué me ayuda? El ser psicóloga me ayuda a manejar esa situación, ¿okay? O sea, eso es un ejemplo, por ejemplo. Entonces, en la página esa que pongo en el MBTI digo que no puede ser que 6.000 millones de personas que habitan el mundo encajen en 16 tipos y que... Entonces, cuando les dices eso, es verdad, tienen que repartirse entre los 6.000 millones. Entonces eso es más fácil digerir. Pero eso después te da para trabajar en el coaching como no tienes buena idea. Entonces cuando les digo que Myers y Briggs no eran psicólogas, que ellas parten del mundo del negocio, del mundo de la organización,
que empiezan a ver una cantidad de cosas. Y si te pones a ver la teoría junguiana con su inconsciente colectivo, con una cantidad de cosas, oye, no fue valorada durante mucho tiempo. Y más bien era algo así como que era sueño, pues, interpreta sueños, Jung, entonces interpretar sueños es esotérico. Los mismos psicólogos pensábamos que era medio esotérico lo que decía Jung. O sea, eso, entonces después nos vino el otro y nos dijo, no, los Jung son de propia cosecha. Uf, menos mal. O sea, pero hoy estamos recogiendo lo que él hablaba de los tipos psicológicos, y lo que él hablaba de los tipos psicológicos es real. O sea, todas las personas, para eso tenemos el eneagrama, que también se basa en tipo psicológico, bueno, en las teorías de Jung. O sea, ahí hay una cantidad de cosas que se están recuperando en el justo sentido. Entonces, eso es lo que yo rescato del MBTI, y cuando me encuentro con los cuadraditos, pues los números ayudan un montón. O sea, cuando tienes números es impresionante. ¿Sí? Toma. Tengo otra persona esperando después. Yo puedo añadir algo acerca del MBTI, certificado en esa herramienta. Quizás la ventaja del MBTI es que no es un cuestionario de personalidad, es un cuestionario de preferencias, por tanto, solo establece tipos y relacionados exclusivamente con las preferencias, de cómo prefiero recibir la información, cómo prefiero procesarla, cómo prefiero tomar decisiones y cómo prefiero organizar mi vida. Eso es todo. Es decir, no hay rasgos como estudiamos en una facultad, no hay... lo que sí ocurre con el MBTI, que es una de las pruebas más usadas a nivel mundial, es que correlaciona muy bien con todo tipo de cuestionarios de personalidad y está súper estudiado. Segunda cuestión acerca del MBTI, que no hay diagnóstico, es que la aplicación correcta no es solo con las respuestas dadas, sino con la entrevista que se tiene con la persona y que ella define su tipo. Al definirse el tipo no hay diagnóstico, es ella la que se ha identificado con una determinada manera de situarse en cuanto a cómo prefiere recibir, procesar la información, emitir los juicios y orientar su vida. Esa es la gran ventaja de esa prueba. Otras no. De todos modos, por enlazar con la pregunta tuya acerca de herramientas, tuvimos un ciclo de herramientas en el grupo de trabajo de psicología y coaching. Aproximadamente fueron 12 o 14 instituciones que nos pusieron. El siguiente ciclo probablemente sea, más que esas herramientas, talleres en torno a esas herramientas. De modo que nos permita a todos conocer en profundidad la aplicación individual nuestra, colectiva, a los asistentes. O sea que este ciclo probablemente se convierta, estamos trabajando en un ciclo de herramientas. Bueno, yo le decía, todos sus programas en función de las vacaciones. Mi pregunta es muy cortita y muy simple. Hablabas del coaching ejecutivo y de que se daba en ciertos momentos cuando hay cambios y todo eso en la empresa. Entonces, esas sesiones de coaching, me pregunto si se hace mezclando tanto empleados con jefes. Depende de lo que quieran, de lo que quiera cada grupo, cada equipo, cada persona. Es decir, no puedo predeterminar. Sí, claro, pero depende de esa primera conversación que tengas y el que las personas que debieran participar estén de acuerdo en participar. O sea, no puede ser impuesto. Ya le pregunto. Jorge. Eres mi marido. Gracias, señora. Hoy es el príncipe consorte, ¿ah? A la fácil. Sí, lo que quería decir es que una de las cosas importantes es que el proceso de coaching no puede ser obligatorio. Y a veces se dan situaciones muy difíciles. Nosotros, por ejemplo, con un equipo participamos en una empresa multinacional donde se decidió desde la Dirección de Recursos Humanos y de la Gerencia General hacer un proceso de coaching para cada uno de los 30 people managers, es decir, de gente que tenía equipos a su cargo. Se hizo una reunión para presentar el proyecto, que iba a durar alrededor de 2 años,
Y una de las preguntas que nos hicimos nosotros, coaches de ese equipo, es: ¿y algunos de los que están en esta reunión, si no quieren participar, tendrán la valentía de decir yo no quiero? Es decir, que la presión social es muy fuerte. También sucede que comenzamos un proceso de coaching con un directivo, con un ejecutivo, y en la primera sesión dice: pues yo estoy bien, no sé por qué me mandaron aquí, no tengo nada que aprender, yo estoy conforme con todo. Entonces son ese tipo de situaciones que muchas veces se presentan, y repito una cosa que dije antes: es fundamental que la participación en un proceso de coaching sea realmente porque el coaching quiere. Si no, no sé. Y además nos estamos engañando a nosotros mismos y estamos engañando a la empresa. Entonces ahí el aspecto ético es fundamental. Jorge viene también del mundo de la psicoterapia. Lo que pasa es que él entró en coaching muchísimo antes. El siglo pasado. ¿Ah? El siglo pasado. El siglo pasado, exactamente. Y él está en España hace mucho más tiempo que yo y fundó Liderando, que es una de las escuelas de coaching. Sí, por supuesto. Bueno, aunque digo, yo no he asistido a su presentación, pero sí la he visto en otro momento. Está piada, ¿eh? Pues prometo en la siguiente avísame donde sea que acudo, pero no he podido. Lo siento, Isabel, que es la coordinadora, tampoco ha podido y se disculpa. A propósito del aprendizaje o reaprendizaje referido a los hábitos profesionales de los colegas que tienen ya un ejercicio profesional en psicoterapia, y es un cambio importante. No todos los psicoterapeutas tienen que cambiar, porque yo concretamente estoy certificado en la línea humanista rogeriana. Por tanto, las tres grandes herramientas que Roger me indicaba eran la empatía, la estima incondicional y la autenticidad. Las tres que en cualquier expositor de coaching nos dirán: son tres herramientas clave para ser un buen coach. Pues las tres ya estarán en Roger. Toda su obra se remitió a eso. Por tanto, ahí lo que hay que hacer es enriquecerse con otras, pero no hay que hacer un cambio, porque lo que sí saben hacer los humanistas de orientación rogeriana es eso, precisamente, estar de persona a persona y de igual a igual. O sea, no hay un experto que diagnostica ni un método que cura. Es el que, dicho eso, pues es por mí. Y Roger fue el primero el que habló de ser espejo para las personas. O sea, ya él visualizaba, y realmente él trabajó fundamentalmente en counseling. O sea, era lo que él hacía, entonces no se metía con patología ni nada por el estilo. Pero siendo desde la perspectiva de reflejar, el reflejo, el ser espejo era su... Ninguno de la época, en un famoso congreso de la APA, ninguno de los grandes, ni screeners, ni ninguno, ni esquinistas, se atrevió a hacer en público, en el congreso, una sesión con un esquizofrénico. Y él sí. Diagnosticado. Es un método que es la escucha, el espejo. Y bueno, salió lo que salió, él lo relata, es el primero además que admitía las grabaciones para poder ser evaluadas en los congresos de sus pacientes. Buenísimo. Una de las cosas que es muy importante cuando empezamos a hacer coaches es la supervisión. Así como cuando empezamos a hacer psicoterapia necesitamos supervisión porque necesitamos que alguien nos diga cómo nos ve, cómo nos oye. En coaching es exactamente igual. La única forma de crecer como coaches es buscar supervisión, porque es la única manera que alguien nos diga: te pasaste esto, o esto lo hiciste perfecto, muy bien, esa pregunta estuvo muy adecuada. O sea, ese tipo de cosas, esa supervisión es muy importante. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, pues oye, yo quiero agradecerte tu intervención. A los ponentes les regalamos un libro que publicamos el año pasado, junto con el libro sobre su de trabajo, su historia, su nacimiento, y yo escribí un capitulito. Y a partir de ahí prometí que no volvería a escribir nunca más.